Bienvenidos, bienvenidas mis queridos chicos y chicas de Escorpio, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También que me cuentes qué te ha parecido esta lectura en los comentarios. Y estoy sorteando 3 de mis planificadores semanales en su versión imprimible. Te los estoy dejando aquí en la pantallita y si te gustaría participar por uno de estos planificadores semanales, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme en los comentarios que te gustaría participar por uno de los planificadores semanales. También hasta hay un 70% de descuento en servicios y productos por este verano, así que si te gustaría ver de qué se trata, te invito a entrar a mi sitio web que está aquí abajito en la descripción de este video. Escorpio, si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Toma lo que resuena y el resto déjalo ir, puede ser un mensaje para alguien más, ¿ok? Vamos a ver la energía entre ambos. Tenemos una reina de pentáculos al reverso. Ya nos están dando ciertas indicaciones. Así, hay una reina de pentáculos y una reina de bastos. Esto puede indicar un triángulo amoroso si es que este no es tu caso. Vamos a ver un poco más de qué se trata. Con la reina de pentáculos al reverso, siento que hay alguien que no está poniendo mucho esfuerzo en esta conexión. Y si es que esto permanece de esa forma, no hay mucho futuro aquí. Por lo tanto, tenemos que ver qué es lo que hay que transformar si es que esto quiere permanecer en el tiempo y qué más está pasando. ¿Por qué? Porque veo que acá con la carta del mago hay algo que se quiere manifestar. Bien, vamos a ver un poco tu energía, Escorpio. Tenemos el 10 de copas, bien, y un 2 de pentáculos. Siento que tienes amor profundo por esta persona, quieres construir cosas con esta persona, pero claro, si es que la situación es que sientes que esta persona no está poniendo mucho esfuerzo, te pueden entrar ciertas dudas, ¿no? ¿Realmente es posible o es viable el futuro que yo tengo proyectado con esta persona? Bien, para tu persona tenemos una reina de bastos al reverso y un 4 de pentáculos al reverso. Quienes están en un triángulo amoroso, esta persona está soltando a esa tercera persona. Si es que ese no es tu caso, siento que está soltando el desempoderamiento, esta falta de esfuerzo. Se está dando cuenta y está tomando conciencia y se está buscando alguna especie de reconciliación. Bien, por lo tanto, este es un buen indicio y que el final de la lectura tenga un 6 de copas, esta carta nos habla de unión. Bien, nos habla de buscar una reconciliación. Vamos a ver un poquitito más de qué se pueden tratar los impedimentos que pueden haber en esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. ¿De qué se tratan los impedimentos? ¿A qué le tenemos que prestar atención? ¿O qué necesitamos saber con respecto a la conexión de Escorpio? Ok, hay temas aquí con los amigos. Amigos nos pueden ayudar o nos han estado afectando en la conexión. Amistades, terceras personas que pueden estar también teniendo una influencia negativa en la conexión. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber? Nos habla de amor incondicional. Si es que hay alguna tercera influencia, no necesariamente tiene que ser de índole amorosa, esa influencia negativa ya no le están prestando atención, bien, sino que está esta persona tomando las decisiones por sí mismo, ¿no? Y esta toma de decisiones también tiene que ver con una unión o una reconciliación, bien. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber acerca de la persona de Escorpio? Ok. Cualquier cosa que haya pasado entre ustedes, esta persona se arrepiente bastante. Hay mucho arrepentimiento aquí.
arrepentimiento también de haberle dado un término a esto, si es que esto ha ocurrido entre ustedes con este 10 de espadas. Vamos a ver una carta más. Y tenemos la carta de la luna. Esta persona tiene muchos miedos y siento que está teniendo un momento de introspección importante, como dándose cuenta de muchas cosas. Bien, me gustaría ver un poco más. Siento que se está dando cuenta de todas las malas decisiones que ha tomado, de las cosas que no hizo bien, y siento que hay mucho arrepentimiento aquí. Arrepentimiento por no haber hecho las cosas bien contigo cuando lo pudo haber hecho. Todos esos momentos que te dejó de lado o que no pensó en ti, ¿no? Y ahora con este 8 de bastos quiere poner el esfuerzo para hacer las cosas bien contigo. Bien. Vamos a mirar algunos mensajes de esta persona especial para ti, Escorpio. Bien, nos dice esta persona, mi vida no está tan en orden como lo aparenta. Yo sabía exactamente qué era lo que estaba haciendo y no puedo dejar de pensar en ti. No estoy disponible, pero sin embargo quiero ser más que amigos y estoy muy agradecido por la lección espiritual que me ha dado la conexión contigo. Y me escondo de ser quien realmente soy de ti. Y quiero compartir mis buenas noticias contigo. Siento que esta persona en algún minuto no estuvo lo suficientemente emocionalmente disponible para ti y de eso se arrepiente bastante y quiere volver a conectar. Sin duda esta es una persona que quiere volver a conectar, así que quédate, Escorpio, hasta el final de la lectura porque vamos a estar viendo también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Pero quiero ver algunas cartas oráculo antes también para que nos puedan hablar un poco más acerca de la conexión entre tú y esta persona especial. Ok. Sin duda ha habido alguna especie de término entre ustedes. Tenemos la carta del ataúd y esto nos dice, los finales traen nuevos comienzos, hay crecimiento, y hay cambio y hay liberación y transición. Acá, esta carta siento que nos está hablando de buscar segundas oportunidades. En la separación han habido corazones rotos y hay mucho dolor. Siento que esta persona quiere ser feliz contigo. Ojo aquí con la codependencia, soltar ese miedo al abandono. Es como si la parte kármica de la conexión ya haya pasado, pero para eso es importante, Escorpio, que tú sigas trabajando en esa independencia, intentar no formar codependencias en las relaciones y eso ayuda a transformar la relación. Con la carta de la mariposa nos dicen, esta relación va a la siguiente fase y lo que alguna vez pudo haber afectado esta conexión aparentemente se está sanando. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si esta conexión es recomendable para nuestros queridos chicos y chicas de Escorpio. Muchas gracias, guías espirituales. Ok. Te dicen, escucha tu intuición. Hay alguna oportunidad aquí para ustedes. Esta situación va a mejorar. Si bien ahora mismo o anteriormente no fue el tiempo correcto o el tiempo adecuado para que las cosas surgieran bien entre ambos, hay tiempos divinos. Si es que tú crees que esto es para ti, puede haber alguna oportunidad aquí. Te dicen, pide ayuda a los demás. Esto significa, pide terapia. Pide una lectura de tarot, pide consejo a tus amigos, a tus amigas, a tus guías espirituales, por ejemplo. Bien.
algún consejo te puede servir con respecto a esto, si es que esta es la conexión que tú realmente deseas para ti. ¿Bien? Por lo menos por ahora siento que hay una evolución, ¿bien? Que se da más bien de forma lenta, pero es importante que se haga de forma lenta porque así lo puedes pensar bien y puedes observar bien si es que esta es la persona que tú realmente quieres para ti en tu vida, si es que los cambios realmente son auténticos, verdaderos y los van a llevar hacia algo, o si no, se va a repetir lo mismo, ¿no? Entonces, prestarle atención a todo lo que va ocurriendo, siempre es importante, como les he mencionado en mis videos anteriormente, prestar atención al ojo crítico con esta persona. También prestarle atención a tus propios estándares y de acuerdo a eso, tomar la decisión de si que esta es la conexión que realmente te va a ayudar a seguir creciendo, te está haciendo bien y es saludable para ti. ¿Bien? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber con respecto a esta conexión? Bien, ¿qué nos dicen estas cartas? Las respuestas que tú necesitas están viniendo a ti. Da un paso más allá de tu zona de confort porque la energía está ganando momentum. Eso significa que hay algo que se está gestando y todo va a depender de lo que deseen ustedes porque nada está escrito en piedra todavía, ¿no? Entonces mira la imagen más amplia. Siempre es importante que podamos distinguir una persona, o sea, una cosa es lo que esta persona quiera y otra cosa es lo que realmente te sirve a ti para tu crecimiento personal y que sientas tú que esto es viable y es bueno y positivo para ti, ¿no? Es importante hacer esta distinción. Y recuerden siempre el tema de los estándares, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero para una relación? ¿Qué es lo que yo siento que es bueno para una relación, ¿no? Y también nos dice el final de un proceso difícil ya se está terminando. ¿Bien? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Escorpio hacia Escorpio? Da una carta, por favor. Ah, qué linda lectura. Bueno, después de un periodo de soledad, de haberte perdido, siento que esta persona se dio cuenta de qué es lo que perdió y, y sale de este espacio negativista y está pensando mucho acerca del quiebre que han tenido entre ustedes y del poco esfuerzo que pudo haber hecho. Y luego de esa reflexión tan importante, viene hacia ti con unas de copas, viene hacia ti con una oferta de amor, viene hacia ti con esa intención de reconciliación, después de haber pasado por mucho dolor sin ti. ¿Bien? O sea, esta persona pasa por un momento difícil para venir hacia ti con unas de copas. Es como una nueva oferta, un comenzar de cero. ¿Bien? Vamos a ver ahora algunos consejos para ti que puedan ser relevantes. Vamos a ver un poco del consejo desde el budismo con la baraja de mindfulness. Muchas gracias, guías espirituales. Bien, esta carta nos dice, por los demás. Lo que hacemos por nosotros muere con nosotros. Lo que hacemos por el mundo y por los demás permanece y es inmortal. Bueno, acá siempre con el balance del amor propio, ¿no? Esto tiene que ver con que lo que yo soy y lo que yo entrego al mundo es muy trascendental, ¿no? No dejes de entregarte a ti mismo, a ti misma, a demostrar tu talento, demostrar tus valores, quién eres, ¿no? Porque eso permanece inmortal y se graba en los corazones de las demás personas. No dejes de ser quien eres. ¿Bien? Qué lindo.
Bien. Y acá nos dan una clave muy importante. Una cosa es lo que pase, una cosa es lo que haga esta persona o lo que sienta esta persona. Y otra cosa muy distinta es cómo yo me siento al respecto. ¿Bien? Reconocer la diferencia es empoderarme de mis emociones. Reconocer que yo elijo cómo sentirme ante las cosas que me suceden es lo que te empodera. Entonces prestar atención a cómo yo respondo ante las situaciones que me propone la vida. Yo decido cómo responder y esa es una postura muy empoderada y esa es una postura de la vida que te ayuda a elegir qué es lo que quieres que pase, que te ayuda a manifestar lo que quieres que pase. ¿Bien? Ok, tenemos la bailarina. Esto nos habla de fluir con la vida. Acá también tenemos un Pegaso. Esto siempre nos está hablando un poco de seguir adelante, avanzar mientras fluimos con la vida. Y si por ahí tienes esta pregunta en tu mente, cuando me aparece este corazón, el dije de este corazón en particular, siento que nos habla mucho de almas gemelas, dos personas que son distintas pero se complementan muy bien. O pueden llegar a complementarse muy bien, si es que es eso lo que a ti te hace sentido, siempre. Bien. Esos son los mensajes que tengo hoy para ti, Escorpio. Espero haberte ayudado con esta lectura. Muchísimas gracias por estar acá y nos vamos a ver pronto con nuevos videos. Así que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Tonight, I opened up my eyes. Tonight, I'm wide awake and I'm brave.